¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llámalos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez, directora de Prooncología y Calidad de Vida, Prooncavi AC. Y pues esta tarde nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro presidente y oncólogo clínico, y la doctora Daniela Rodríguez Gamboa, que pues es psicoterapeuta y sexóloga, y pues estamos cerrando el mes del hombre, el mes de la concientización sobre el cáncer de próstata y en general el mes de la salud masculina. Y justamente vamos a hablar sobre cómo se ha cambiado ya en estos años, en los últimos años, esta percepción de lo que implica ser hombre y de lo que implica pues el cuidado de la salud, el autocuidado y de las masculinidades, ¿no? De este concepto de masculinidades positivas que nos llevan a que pues los hombres redimensionen su autoconcepto y sobre todo pues atiendan un poco más el cuidado de su cuerpo y de su salud. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y pues este 29 de noviembre se conmemora por primera vez a nivel nacional el Día Nacional del Cáncer de Próstata. Entonces, en esta dimensión, ¿qué podemos hablar en términos, Daniela, de salud masculina enfocado sobre todo a esa salud integral, no nada más física? Bueno, claro, estamos hablando cada vez más sobre la relación que tiene nuestra salud mental, nuestras emociones, obviamente nuestra conducta con la salud física. Definitivamente empezamos muy lentamente, pero empezamos a tener un pequeño luz en temas como la forma en la que somos socializados, cómo nos afecta directamente en temas de la salud. Ejemplo, estereotipos de la masculinidad, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Y el impacto que tiene eso de cargar el que no se debe de llorar, el que siempre se debe ser fuerte, el que la única emoción socialmente aceptada es el enojo, y pues obviamente lo vemos el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, ¿no? Específicamente en la calidad de vida de los hombres. Y esto se refleja obviamente pues en el cuidado de sus cuerpos. Ahorita que está aumentando el tema de mortalidad por cáncer de próstata, ¿qué tanto puede afectar este autoconcepto en la enfermedad y en el que se detecte a tiempo? Pues afecta de manera directa y de manera muy clara. Al tú ser el fuerte, el que no llora, el que no se queja, el proveedor, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el eje central de la familia, el jefe de la familia, entre comillas, y repito, entre comillas, pues el hombre no va. ¿Cómo yo puedo ser vulnerado? No voy. Yo estoy aquí para proveer, para ordenar, para decir, ¿no? Y obviamente, pues al fin del día, eres un ser humano y como seres humanos somos vulnerables independientemente del género que profesemos, ¿no? Dani, pero ¿cómo podemos abordar, sobre todo las organizaciones que nos enfocamos a trabajar estos temas, justamente el concepto del autocuidado y de la salud masculina y sobre todo el cáncer de próstata con los hombres cuando hay tanto tabú y tanto mito en torno al tema? Bueno, es que primero que nada creo que una parte, se lo miraría como dos áreas, ¿no? Una, nuestra pobre educación de la salud que tenemos en general como sociedad, ¿no? El desconocer desde cómo funciona el sistema de salud, cuáles son nuestros derechos, que se aplica de manera general, ¿no? Y la otra parte, la parte de la educación sexual en cuanto a temas de masculinidad y cómo eso realmente son temas que frecuentemente no son abordados, o si son abordados son tema de chiste, ¿no? Por ejemplo, podemos ver incluso dentro del personal médico o el personal de salud cómo hacen bromas, ¿no? Sobre la salud de la próstata, o
para hacerse sentir más cómodos con el tema, ¿no? Y eso obviamente pues tiene impacto en que las personas acudan o no a los servicios. O sea, en esto tenemos que son violentados los hombres desde la manera como se aborda el tema en el sector salud. Creo que ese es un componente importante, ¿no? El hecho de que en ocasiones no hay sensibilidad, obviamente no podemos generalizar, pero creo que sí hay una fuerte tendencia a no querer abordar el tema. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer de broma, lo vamos a hacer de una manera para disminuir la tensión, ¿no? Incluso, pues, bastantes proveedores hablan de esto, ¿no? Es que, pues, me siento incómodo, no sé cómo manejar la situación para que no se vuelva incómoda, y pues creo que haciendo chistes o incluso una burla pequeña, pues es para disminuir. A lo mejor no tiene el objetivo de agredir a la persona, pero la persona no necesariamente se va a sentir cómoda. Y eso estamos diciendo de la persona que ya llegó a la consulta. Todos los que perdemos en el camino, ¿no? Con las bromas, las burlas, y también a veces la falta de conocimiento, como, repito, esta parte de educación de la salud, tenemos una pobre cultura sobre conocer nuestro cuerpo y conocer sobre cómo cuidarnos. ¿Y qué es lo que pasa en la consulta? Bueno, primero, como dice Dani, muchos se quedan en el camino y no llegan. O sea, si los amigos se llegan a enterar que fuiste al urólogo o que te revisaron la próstata, no te la acabas con la carrilla, para empezar, ¿no? Es de llamar la atención que para empezar en la consulta y cuando, por ejemplo, en los hospitales, y eso lo recalco mucho con mis alumnos, pareciera que la historia clínica que se le hace a un paciente de ingreso la primera vez, pareciera que dice no tocar las mamas, no explorar los genitales, no hacer tacto rectal. O sea, empezamos por los médicos, empezamos por las bromas entre el personal de salud, en donde me parece que debemos por fin desvincular la sexualidad de los seres, o las preferencias de los seres humanos sexuales con una exploración médica, ¿sí? O sea, velo como si te van a revisar la boca o las caries y no tiene nada que ver con la sexualidad, por Dios. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Ahora, ¿qué sucede en la consulta? A veces en la práctica sucede que hay muy poco personal de enfermería y que yo, médico, pues a lo mejor no por ello no quiero hacer una exploración solo con un paciente varón o con una paciente mujer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puedo sentir cierto resquemor de que me puedan culpar de alguna cosa. Entonces, eso es por un lado. Y otro sencillamente porque dan por hecho que no hay que hacer una exploración, ¿sí? Digamos, cuando es exactamente todo lo opuesto ante una enfermedad que es la enfermedad oncológica más común en el varón en México. Este mes, que ha sido un mes de repetir y de repetir y de repetir todo esto, no solo la próstata, te das cuenta que, por ejemplo, el 19 de noviembre que estuvimos aquí en el Día del Hombre, ¿sí? El primero que no sabe que es Día del Hombre es el hombre, ¿sí? Entonces empezamos por ahí, ¿no? Entonces, y además no saben el sentido de esto. ¿Por qué ¿no? se conmemora, no? ¿Por qué se conmemora? Que esa es otra, es una conmemoración en el sentido de la salud masculina, en todos estos de la inequidad y de todas las nuevas formas de masculinidad, ¿no? Entonces la gente cree que es así, ay, eres hombre, ten una cerveza, te vamos a dar esto. Felicidades. ¿no? Felicidades, ¿no? Como, bien machín. Como el Día de la Mujer, ¿no? Que la gente te felicite cuando no saben que hay un fondo de derechos laborales y una situación por el estilo, ¿no? Entonces pasa primero por la cultura, pasa segundo por la conciencia del propio personal y tercero pasa por los pacientes que se ven de alguna manera influenciados por el medio en donde están. ¿Siguen llegando tarde? Siguen llegando tarde. En México, aunque se dice la estadística referida, la casuística referida que no está completa, se dice que poco más o menos el 70% llegan tarde. Yo que veo tanto paciente de próstata en mi consulta desde hace muchos años, yo estoy seguro que no es el 70%. Yo creo que llegan tarde el 90%. Son ocasionales las personas que llegan a tiempo. Casi siempre son hallazgos. O sea, en este fortuitos. caso llegan cuando ya tienen síntomas declarados. Así es. Mira, es más, comúnmente te llegan cuando tienen una obstrucción urinaria, en el caso de los que tienen tumores centrales, la vez pasada explicábamos esto, o te llega el paciente que no tiene síntomas urinarios, por ejemplo, con un dolor en la espalda baja.
y no sé, pues ay, dormí chueco, me lastimé, cargué una caja, hice esto, hice aquello. Y tomas una placa radiográfica y te das en cuenta que hay una lesión ósea desgastante que ha tenido una metástasis, es decir, una migración de un tumor hacia la columna vertebral. Entonces estás descubriendo una enfermedad en la etapa 4, ¿no? Lo cual es completamente diferente a descubrir una etapa temprana. Dani, pero en estos temas muchas veces los hombres manifiestan más que el interés por saber si el cáncer les va a provocar la muerte. La primera pregunta es si van a poder seguir teniendo una vida sexual activa, y eso a veces a mí no me queda claro. O sea, ¿por qué la prioridad es eso para un paciente que puede morir? Para un hombre que puede morir. Claro, digo, hay como múltiples factores, pero igual regresamos a la educación sexual que hemos recibido. Digo, no por sonar repetitiva, pero se vincula que masculinidad es equivalente a potencia sexual, ¿no? Y si una persona por un problema de salud su respuesta sexual se ve alterada, pues va a tener una implicación grande en cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, y eso lo vemos en muchas, en esta parte como terapeuta, veo muy frecuente cómo las personas, aunque potencialmente saben su diagnóstico, no inician tratamiento o demoran tratamiento porque ya se vuelve real, ¿no? Ejemplo, personas diabéticas que no quieren iniciar el tratamiento porque ya ahora sí van a ser diabéticas, ¿no? Y mientras no se tomen la pastilla, no son diabéticas, ¿no? Entonces lo vemos o frecuentemente lo vemos como una forma de protegerse, ¿no? O sea, le doy tanto valor a mi respuesta sexual y se está viendo alterada, por lo tanto, prolongo el recibir tratamiento, ¿no? Y en muchas ocasiones las personas prefieren aferrarse a la idea de que todo está bien y que su masculinidad, entre comillas, está intacta, que realmente seguir las indicaciones médicas, ¿no? Pero en este caso, doctor, si se detecta a tiempo el cáncer de próstata, ¿tienen una vida sexual normal o sí se altera? Regularmente sí pueden tener una vida sexual normal. Si pensamos, y voy a hablar de etapa 1, o sea, un nódulo en la próstata maligno que no ha roto la cápsula, que está ahí y que se descubre gracias a una exploración rectal de palpación de la misma, muy probablemente ahí todavía el PSA ni siquiera se ha elevado, y lo puedo escribir con el ultrasonido o con el tacto. Vamos a pensar en esa situación y vamos a pensar que en el mejor de los escenarios es el momento de hacer una cirugía radical de próstata. Y vamos a estar en este mejor de los casos y te van a operar con cirugía robótica. Los problemas de impotencia sexual tras una cirugía en una etapa temprana para hacer incluso lo que se llama prostatectomía radical, que es quitar la próstata y quitar los afluentes y lo que viene por acá, drenar hacia otras partes. Antes, en el pasado, se asociaba con tasas muy altas de impotencia sexual. Hoy es ocasional que esto suceda. Generalmente se puede preservar la misma. El problema es cuando te sales de la cápsula de la próstata, el problema es cuando ya sale y sobrepasa el problema quirúrgico y la misma enfermedad se va a encargar de poder obturar nervios, de poder obturar circulación, de poder obturar circulación linfática y sanguínea, y obviamente pues compromiso de los conductos sexuales, ¿no? De los conductos eyaculatorios que vienen de la parte de los testículos y que emanan hacia el conducto común, ¿no? Entonces la gente tiene una idea muy errónea de esto. Creo que también por esta reticencia a saber la verdad, por esa reticencia a no perder mi masculinidad, o sea, como si yo fuera impotente, entonces ya no soy hombre o no soy tan buen hombre o soy menos hombre, y no se dan cuenta que esto no está en la sexualidad. Hay valores diferentes, creo yo. Pues vamos a un corte. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavi, hablando de este mes que estamos terminando, que es el mes de la salud masculina, y regresamos. Oncotips, cáncer de colon. ¿Sabías que la colonoscopía
es una forma de diagnóstico temprano de cáncer de colon. Con esta prueba se consigue observar la mucosa de todo el colon y el recto a través de un tubo largo y flexible, endoscopio, que se introduce por el ano. En su extremo posee una luz y una cámara que permiten ver en un monitor de televisión cualquier patología. Para realizar esta prueba, la persona debe seguir una dieta especial durante 2 o 3 días y antes de la prueba, emplear laxantes a fin de que el colon y el recto estén limpios. En la actualidad, la colonoscopía se realiza bajo sedación. Así, el paciente no siente dolor, está relajado y se evitan las molestias producidas por la distensión del tubo digestivo al introducir el endoscopio. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que la colonoscopía es una forma de diagnóstico temprano de cáncer de colon? Con esta prueba se consigue observar la mucosa de todo el colon y el recto a través de un tubo largo y flexible, endoscopio, que se introduce por el ano. En su extremo posee una luz y una cámara que permiten ver en un monitor de televisión cualquier patología. Para realizar esta prueba, la persona debe seguir una dieta especial durante 2 o 3 días y antes de la prueba, Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que el cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer que más se da entre las mujeres en nuestra región, después del de mama, y el tercero entre los hombres tras el de próstata? Aunque es de los más mortíferos, el cáncer de colon es uno de los más tratables. Un diagnóstico precoz aumenta enormemente las probabilidades de curación. Se calcula que, si se detecta a tiempo, el cáncer de colon se puede curar en un 90% de los casos. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Bueno, pues estamos hablando de salud masculina, concluyendo con esto el mes mundial del cáncer de próstata, Movember, y pues reflexionando un poquito en torno a cómo se asume el tema de la salud en los hombres y por qué es tan complicado. Y esa es mi pregunta, ¿por qué es tan complicado convencerlos de que se tienen que cuidar? Dani, tú en tu experiencia que has visto con pues con tantos estereotipos y con los hombres jóvenes ahorita, ¿no? Pueden tener más apertura, pero de todos modos cuesta mucho trabajo. Y realmente, bueno, al menos en mi experiencia es relativo a esta parte de que hay más apertura, ¿no? Igual a lo mejor hay mayor acceso a la información, pero muchos de los mitos y las barreras aún están presentes, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos ahorita antes de la pausa, también una de las cosas en cuanto existe la posibilidad de un diagnóstico de cáncer de próstata, a veces ni siquiera es la cuestión fisiológica, ¿no? Muy frecuentemente incluso la posibilidad del diagnóstico puede empezar a presentar el paciente alguna disfunción eréctil o alguna alteración en la respuesta sexual, ¿no? Por lo que se imagina, la angustia, es de ahí que es importante que la atención sea de una manera integral, ¿no? El que muy frecuentemente cuando una persona está pasando una situación como esta, en la cual potencialmente a lo mejor su vida está en peligro o lo perciba como tal, pues pasa a segundo término otras áreas, ¿no? Pero sí es importante el poder hacer un diagnóstico diferencial, porque en ocasiones la persona asume que es algo fisiológico, cuando muy frecuentemente también tiene un componente emocional, ¿no? A mí lo que se me hace a veces extraño y que, bueno, lo respeto, pero generalmente la enfermedad se presenta en hombres mayores de 40 años, ¿cierto? A veces la frecuencia mayor creo que es entre los 60 y 70 años. Normalmente, en esa edad,
ya de hecho no tienen una función sexual como cuando tenían 20 años. Ya disminuyó la frecuencia en su vida sexual y entonces, ¿por qué les interesa tanto si ya de por sí ya van en declive? O sea, eso es lo que no entiendo. Porque es justamente la no aceptación de los hechos. O sea, tú en una sociedad, hombre de 60 años de edad, tú no puedes reconocer públicamente que tu sexualidad ha mermado, porque entonces tu figura masculina se ve reducida, es motivo de burla, es motivo de mil y unas situaciones de crítica. Entonces tú mismo te crees el cuento de que tú sigues siendo hombre y que tú vas a tener la sexualidad y que tú las puedes todas, ¿no? Tú eres como Juan Camaney, ¿no? Todo lo puedes, ¿no? Y no hay una aceptación clara de los procesos y los tiempos que la vida te da. Eso es una razón de tipo esencialmente educativo y cultural en nuestro país. Y bueno, ante esta posibilidad de que en el sistema de salud apenas está bajando la normatividad para atender el cáncer de próstata ya como una obligatoriedad por parte de las instituciones públicas, de que por primera vez se va a conmemorar a nivel nacional este viernes el Día Nacional del Cáncer de Próstata. ¿Cómo podemos trabajar con las personas, con los hombres, para que se convenzan de la necesidad que hay desde una edad temprana, pues de que deben empezar a cuidarse y que deben prepararse para estos cambios y sobre todo, pues asumir que la próstata se va a enfermar tarde que temprano, porque pues no necesariamente de cáncer, pero va a haber crecimiento prostático y esto les va a causar algunos problemillas. Pero ¿por dónde empezamos? Pues, ¿Qué hacemos? Retomando también el otro punto, creo que una palabra clave es la percepción, ¿no? Porque si mi sexualidad se ve alterada, pero solamente yo la sé o mi pareja la sabe, no es tan confrontante. Pero en este caso, cuando mi familia, mis amistades, las personas a mi alrededor se van a dar cuenta de que me van a hacer una intervención y entonces lo van a asociar con mi sexualidad, entonces es lo que se convierte como en amenazante, ¿no? O potencialmente amenazante. Y retomo también el mismo tema inicial, ¿no? La parte de educación para la salud o la educación en general, ¿no? A veces tenemos la idea de que fuimos a la primaria, la secundaria, hasta el grado académico el que hayamos acudido y ahí termina, ¿no? O sea, o que cumplimos 18 años o 24 años, depende del grado académico, y ya nos tenemos que olvidar de prepararnos, ¿no? Definitivamente para poder combatir al menos en una parte, al menos desde las intervenciones psicosociales, sería el acercar a las personas a las instituciones, ¿no? El abordar los miedos, temores, el por qué no acuden a los servicios, el poderles proporcionar información de una manera clara y objetiva, pero lamentablemente a veces las personas que proporcionamos esa información en el área de prevención también tenemos un montón de mitos y miedos y temores, y etcétera, etcétera, y hace más difícil el poder generar cambios, porque ¿cómo podemos generar cambios en otras personas si no generamos cambios en nosotras mismas, ¿no? O sea, tendríamos que trabajar también con el personal de salud, ¿no? En primera instancia, porque vamos a suponer que convencemos a los hombres de que vayan a su revisión. Y llegan y resulta que el personal de salud no sabe ni por dónde. Entonces, ¿cómo debemos trabajar también con el personal de salud? Creo que sería la parte de sensibilización y cambio de actitudes, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos acercamos a un personal de salud con mucho conocimiento, con mucha preparación, pero las actitudes no permiten que las personas se acerquen. No puedo contar el número de veces que llega un usuario y me dice, es que estos son mis síntomas, y así, pues bueno, abórdalo con el médico, ese no es mi área de trabajo, ¿no?
mencionan, no, es que me da vergüenza, ¿no? O no, pues es que se me hace muy difícil hablar porque no me siento escuchado. O qué vergüenza yo, hombre, decirle a una mujer este problema de salud, ¿no? O qué vergüenza, qué tal si me está juzgando porque también es hombre, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que la parte de la sensibilización de todas partes. Y pues, ¿qué es sensibilizar? Pues un componente importante es acercar la información. Yo creo que es así como la educación en los niños. Los niños nacen y no traen un instructivo, ¿verdad? No te dicen, mira, para darle la mamila con la leche, a este niño en particular le gusta que le des 2 onzas y que esté la temperatura. No, pero nosotros tal. promovemos Sí. la lactancia materna. Sí, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? A lo que voy es, cada persona es distinta. Pero creo que lo que priva en términos generales, y por eso creo que hay que atacar muchos frentes. Una, tú decías, llega el paciente, ya oyó la información, dijo, ¿sabes qué? Pues sí, tienen razón, me voy a hacer la exploración rectal. Pues resulta que los médicos de primer contacto, ninguno lo sabe hacer, o ninguno lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué le voy a hacer un tacto rectal a este cuate que viene por una gripa, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Es que simplemente tiene 45 años, entonces vamos a hacer... No, ¿y quién dice? No, desconocen la norma oficial mexicana, desconocen, no están sensibilizados, no están estos. Eso es por un lado. Entonces hay que trabajar mucho en el sector salud. Hay que trabajar mucho con los jóvenes, es más fácil trabajar con los jóvenes, con los médicos en formación. Ya dice el dicho que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿sí? Entonces es complicado trabajar con la gente que ya está en esto. Creo que tenemos que pensar que esto es una inversión a largo plazo, en donde tenemos que trabajar con la gente, tenemos que trabajar con el personal de salud y tenemos que trabajar muchísimo en idiosincrasia, en machismo, en todo este tipo de situaciones que aquejan tanto y que producen tanto daño a la sociedad mexicana. Yo creo que el tercer mundo, la primera barrera para quitarte el tercer mundo es el tercer mundo cerebral, ¿no? Tienes que tener una mente abierta y tienes que tener una mente y ver y aprender de los países más avanzados, de las actitudes de otros seres humanos en otra parte del mundo. Australia es el mejor ejemplo de esto, que inicia Movember, y que donde tú le dices a un australiano, oye, pues voy a hacer una revisión prostática, sí, claro, ni siquiera tienen una relación con su sexualidad o ni siquiera está en duda su hombría o su preferencia sexual. Son situaciones absolutamente desvinculadas. Entonces yo creo que por un lado tenemos que trabajar en ello. Decirle a los mexicanos que no le den carrilla a los demás es casi como quitar el famoso grito homofóbico, entre comillas, en el estadio, o decirles que no coman tacos, ¿no? Es casi imposible. Entonces es complicado el terreno y es esto, creo que no nos queda otra más que estar picando piedra y dale y dale y dale y dale, y algunas personas a través del tiempo pues lo van a tener que entender, ¿no? Pues vamos a un corte. Estamos hablando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es oncólogo clínico, y con la doctora Daniela Rodríguez Gamboa, que es sexóloga, sobre este tema de salud masculina. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon.
Bueno, y estamos hablando del tema de salud masculina y de pues obstáculo que tenemos con la mentalidad y el machismo y la cultura. Y recientemente pues estaba leyendo un libro de Lidia Cacho, que es el de Ellos Hablan, y comenta en las entrevistas que les hizo a diferentes hombres cómo reproducen y justifican estas maneras de pensar y la violencia de la que han sido objeto. Todos en sus entrevistas manifiestan que siempre fueron agredidos por sus papás, que en ocasiones cuando contaban con la figura paterna pues no fue tal vez el mejor referente, porque repetían estos patrones, ¿no? De que no debían llorar, no deberían ser débiles y bla, 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 bla. Pero cómo lo siguen justificando, y ahora ellos que tienen hijos pues siguen reproduciendo estos mismos patrones. Tú comentabas que pedirles a los mexicanos que no le den carrilla a los otros, pues que es algo imposible, pero pues entonces ¿qué hacemos? O sea, nos cruzamos de brazos. Yo creo que debe haber pautas para poder promover que se rompan esos estereotipos, ¿no? O cómo le podemos hacer. Bueno, difícil, digo, eso es como una pregunta así súper complicada. Respóndeme, por favor. Pero creo que una parte importante es incluir, aunque pueda ser a lo mejor una respuesta muy sencilla, pero creo que es importante, ¿no? Incluir esos temas de una manera transversal, ¿no? El que sea parte de los programas de estudio del personal de salud, el que existan programas dentro del sistema de salud específicamente para abordar estos temas, el tener espacios como ¿no? Donde se hable sobre temas como salud masculina, ¿no? En el cual se habla de las necesidades específicas por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Y entonces, persona, ¿no? Sí, entramos en otros temas, ¿no? Por ejemplo, lo que platicábamos hace como una semana, no me acuerdo, referente, por ejemplo, a la salud de mujeres trans, el cual tienen próstata, ¿no? Entonces, es un tema que están vinculados, ¿no? Pero cuando hablamos de salud masculina, y estamos refiriéndonos a una mujer trans, pues ya los estamos excluyendo. Exactamente, no son temas de los que son poco abordados, ¿no? Y muy poco, o de una manera muy lenta, están empezando a ser parte de la conciencia pública, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tendríamos que hablar de personas con próstata, no de hombres en específico. Sí, no, a veces como cambiar nuestro lenguaje es bien complicado, ¿no? Uh-huh. Pero, pues hablar de personas que tienen pene y personas que tienen vulva, personas que tienen próstata es bastante incluyente, pero pues genera conflictos y vamos de nuevo con el tema que mencionabas al inicio, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Etcétera, etcétera, ¿no? Y nos hace cuestionarnos muchas cosas. Sí, porque cada quien puede tener su propio concepto, ¿no? Y en última instancia es válido, porque no tenemos como un concepto general donde podamos meter en el costal a todo mundo. O sea, es tan complejo. Pero bueno, en términos generales, para las personas que tienen próstata mayores de 40 años, ¿el caminito cuál es? El caminito es muy sencillo. Tú tienes que tener una revisión prostática digital o sonográfica, o la una o la otra, o ambas, ¿sí? Tienes que realizarte una prueba de PSA, y cuando tú reúnes estos elementos y tienes alrededor del 98, 99% de posibilidades de estar certero en un diagnóstico. Y esto lo tienes que repetir año con año. Y en este caso, últimamente escuchamos que dicen, ay no, ¿para qué me hago el tacto rectal si con la prueba de sangre tengo? La prueba de sangre, que es útil, te produce y se asocia con un 70% de utilidad. Es decir, su sensibilidad y su especificidad, es del 70%. Eso es mejor que cero, ¿verdad? Entonces, si hay personas que todavía no logran brincar esta aduana de decir y de tener broncas al respecto, ok, pues bueno, de perdida, hazte un PSA y ve si no estás mal.
además es una muy buena estrategia de parte, al menos de mi parte, ¿no? Ok, yo veo un cuate reticente que no quiere, que no, yo le sugiero la exploración de la próstata, pero lo veo así como que no, ¿sí? Ok, le pides un PSA, ¿sí? Y le pido a Dios que salga un poquito elevado, porque si ya sale poquito elevado, ya tengo la clave y tengo el elemento perfecto para decir, ¿sabes qué? Necesitas ahora sí esto. Entonces, de esa manera conjugar las cosas. Hay hombres más abiertos que sí lo permiten. Y por cierto, hay un detalle técnico que también hay que saberlo. Si tú haces primero un tacto rectal y de inmediato tomas una determinación de PSA, sale alterado. Entonces hay que dejar un espacio de tiempo, y ese espacio de tiempo suele ser de 7 días. Pero entonces, ¿qué es primero? Cualquiera de las dos, ¿sí? Es muy sano, por ejemplo, tomarte un PSA en el laboratorio primero, ¿sí? Y después acudir a una revisión prostática. O bien, te haces una revisión prostática, te esperas una semana y después te haces el PSA. Aquí el orden de los factores no altera el producto. El punto es que si tienes ambos, es mejor. Y pues nosotros tenemos pruebas de PSA en sangre gratuitas para cerrar este mes de noviembre, y si quieren pues ganarse una prueba de este tipo, pueden llamarnos al 687-4820 en días y horas hábiles antes de que se termine este mes, para que podamos hacerles válido este regalo para ver cómo está su PSA, y después, si es necesario, pues una consulta de segunda opinión. Entonces pueden comunicarse con nosotros también vía Facebook, por nuestra página, es ProOncavi, y ahí por inbox mandarnos también la solicitud de que quieren esta prueba. Y con mucho gusto les vamos a proporcionar una prueba de laboratorio en uno de los mejores laboratorios que tenemos aquí en Tijuana. Y bueno, ¿qué más podemos hablar en este tema? ¿Cómo podemos armar una estrategia ahorita que se tiene que bajar la información de la norma oficial mexicana ya a los estados en el tema operativo? ¿Qué podemos hacer como unas primeras acciones? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre algo en el sector salud, por ejemplo. No quiero decirlo de una manera tan tajante ni militarizadamente, ¿no? Pero buscar que por información, por conciencia y por verdaderamente sensibilidad, los médicos de primer contacto aprendan a revisar la próstata, estén conscientes de ello, y a todo hombre por arriba de los 40, 45 años de edad le pidan un PSA, independientemente de la razón por la que vayan. Yo creo que las cosas impuestas no funcionan, pero creo que en este país gran parte del gran problema que tenemos, no nomás en el área de salud, sino en muchas, se llama educación, se llama información y educación. Yo creo que esos son los dos mejores seguros de vida y son gratis. Lo que tienes que hacer es invertirle tiempo, leer, informarte, pero creo que por ahí podemos empezar. Dani. Yo lo haría en la parte de la familia, ¿no? La familia es un espacio donde compartimos información, y generar esta cultura pudiera iniciar desde la familia, ¿no? El que mamá y papá, cuando hijos están chicos, hablar sobre la importancia de conocer sobre la salud, cómo cuidarte, cómo protegerte. Creo que ese es un hábito que se puede ir generando, ¿no? Dentro de la familia, y a medida que las personas van creciendo, tener espacios como la cena, ¿no? Estamos a punto de comer y hablar, no, pues es que es el mes de noviembre, es el mes de la salud la más... próstata, Bueno, comida. en esa parte de la salud masculina, ¿no? Es precisamente como hablar de ello, ¿no? Y crear estos espacios. Bueno, si la comida no es apropiada, a lo mejor después del postre. De sobremesa. De sobremesa. Pero sí, o sea, generar espacios donde se hable y se vuelva algo común, ¿no? A medida que se vuelve común el hablar del tema, disminuye el misterio alrededor del cuidado de la salud, ¿no? Y este temor que tienen las personas, incluso acudir a consulta por cualquier tipo de tema. Sí, no necesariamente por la próstata, pero ¿quiénes acuden más a consulta, las mujeres o los hombres? Pues las mujeres. Oye, y por cierto, en ese tema, y que es de tu área, es tan común que hasta los niños se sepan las partes del aparato reproductor, como le dicen, femenino,
pero del masculino nadie sabe, es un misterio, ¿no? Hay hombres que ni siquiera saben que tienen próstata. Claro, la verdad que también los nombres de los órganos sexuales parecen es como Voldemort, ¿no? En Harry Potter, es como algo que no se menciona. Pero, casi siempre cuando, no sé, en una secundaria o una prepa pregunto sobre cuáles son los órganos sexuales externos en el hombre, pues fácilmente, ¿no? O al menos pareciera ser fácil. Pero cuando pregunto los internos casi nadie lo sabe, ¿no? Entonces, precisamente es difícil de cuidar de una parte que no tienes, que no sabes que existe, ¿no? Dicen, lo que no conoces, pues no lo amas. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? Claro, ¿no? Y de esta parte de que pensamos que la información que nos dan en quinto y sexto de primaria es suficiente y los padres de familia por lo general no hablan del tema. Y si lo hablan, también por lo general no tienen la información, ¿no? Entonces replican información inadecuada, ¿no? Me ha tocado y la verdad es difícil de creer, pero en la universidad me ha tocado muchas alumnas y alumnos donde he tenido que hablarles sobre digo, en caso de la mujer, lo comenté otra vez, ¿no? De que les tuve que explicar de que no orinan por la misma pero sí, definitivamente también eso aplica para los alumnos, ¿no? En cuanto a información que debería de ser básica para cuidar de tu salud. Y de hecho, desde la forma como nombras los órganos, ¿no? Porque somos muy buenos para ponerles nombres. El otro día estábamos sacando una cuenta de cuántas formas diversas hay de hablar del pene y de todos los nombres y apellidos que les ponen, pero es tan difícil decir, este órgano se llama así y así y así, incluso a los niños, ¿no? ¿Cómo les explicas? Ay, que tu pirrino, que tu quién sabe qué, o sea, cuando tienen un nombre científico. Entonces ya es desde ahí ese como miedito, ¿no? Es un tema tabú, ¿sí? Para muchísima gente, es decir, a lo mejor si viviéramos en otra sociedad y bajo otros conceptos, mostrar la nariz sería equivalente a mostrar el pene, por ejemplo, ¿no? Pero es un órgano más de nuestro organismo. Esto que dice Daniela, por ejemplo, de información y educación para las nuevas generaciones me parece perfecto. Para los que ya estamos en estas edades, pues bueno, a mí se me ocurre la parte de salud y de concientización, pero caemos al mismo lugar, educación e información. Si lográramos hacer como hacen los europeos en las niñas, de generar el hábito de la autoexploración mamaria, generar el hábito en el hombre de decir, ¿sabes qué? Pues así como ellas se hacen el PAP y así como ellas se hacen la mastografía, pues yo me voy a hacer la revisión de próstata, ¿sí? Y la revisión por ahí de colon, ¿no? De la porción distal del colon. Y realmente sería mucho más sencillo. Justamente a eso voy, porque ahorita pues estamos hablando de la próstata, pero hablar de salud masculina es todo un mundo. Entonces, así como se recomienda que para las mujeres se hagan cada año un paquete completo de chequeo, ¿cuál sería el paquete completo para los hombres que se tienen que hacer cada año? Si atendemos a las 3 primeras causas por lo que los hombres se enferman en nuestro país. En la parte física, ¿verdad? Sí, en la parte física, claro. Atendemos esto, pues estaríamos hablando de cáncer, ¿no? Porque enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras cosas son muy prevalentes y muy importantes. Pero así como ¿sí? para poder detectar de todo lo que se están muriendo. Ok. Yo atendería en orden de prioridad las 3 primeras razones por las que la gente se enferma y cuáles de esas variantes son las primeras 3 causas por lo que la gente se enferma. ¿Cuál es la causa número 1 de incidencia y mortalidad en México en los hombres? Enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. La segunda, la diabetes. La tercera, el cáncer. Ok, enfermedades cardiovasculares. La más común de todas es la hipertensión arterial. Hemos hablado del campo del tronco común, ¿no? Que tienen todas, giran en torno al sobrepeso y a la obesidad, para empezar. Entonces, en diabetes, pues lo mismo, es un problema esencialmente de carácter metabólico. Y hablando de los cánceres, estaríamos hablando que el cáncer de próstata es el número 1, el cáncer de colon y recto es el número 2 y el cáncer de pulmón es el cáncer número 3, hablando de salud masculina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser muy precisos, muy concisos y muy informativos
particularmente en ese tipo de enfermedades que son las más prevalentes. Pero ¿no? ¿qué estudios se tienen que hacer? O sea, Ok. ¿cómo se puede detectar eso? Haciendo un chequeo general y acudiendo nuevamente al al autorregalo que tú te vas a dar cuando cumples años, mi sugerencia es esta. Si tú tienes 40 años de edad o más, ¿sí? Y eres un hombre, yo iría a un chequeo médico, tal y como lo hacen los ejecutivos, por ejemplo. ¿Pero con qué ¿sí? especialista? Yo iría con un médico internista, en Ujú. principio. ¿Para qué? Para que me tomaran un electrocardiograma o un ecocardiograma, para que me hicieran un examen físico completo, para que me tomaran la presión arterial. Me haría un SMAC completo, un examen general de orina, una biometría hemática como tal, y me determinaría por marcadores tumorales el antígeno prostático específico y el antígeno carcinoembrionario, que nos puede ayudar en el caso de colon, recto, pulmón. Okay. Eso yo haría como básicos. Si nosotros hiciéramos eso una vez al año, te aseguro que la detección temprana del cáncer subiría. O sea, en vez de ver tan poquitos, veríamos por lo menos un 50% veces más, porque el cáncer no aparece de la nada, no aparece de la noche a la mañana. El cáncer se va generando no pocas veces a través de muchos años. Y en la parte psicoemocional, porque también esa parte se tiene que atender. O sea, también se puede hacer así como que un chequeo anual, ir con el terapeuta en la parte sexual. O sea, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, creo que como un proceso terapéutico, creo que es algo que todas las personas deben de experimentar en algún momento de la vida, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, es que no tengo nada que trabajar, ¿no? Entonces, usualmente cuando decimos que no tenemos nada que trabajar es porque tenemos menos conciencia de lo que está pasando, ¿no? Todas las personas nos podemos beneficiar en algún momento u otro de un proceso terapéutico que nos ayude a desarrollar buenos hábitos, nos puede desarrollar protegernos de problemas de salud mental, desarrollar estrategias, no sé, laborales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, creo que pasar por un proceso terapéutico, no sé si ya tengo 40 más y nunca he pasado un proceso terapéutico, pues igual puede ser conveniente, ¿no? Más ahorita que vivimos estrés, ansiedad, angustia, desesperación. El tráfico, y el nomás todo, venías ¿no? acá, Que el insomnio, no puedes dormir, te sientes mal. Y en la parte sexual, pues igual, ¿no? Porque yo creo que de todas es la menos atendida, ¿no? Y claro, y también esta parte en cuanto al ámbito sexual, creo que es alejarse de esta idea de que lo tienen que saber todo, ¿no? Siempre digo que esta idea de que a los 18 años, bueno, todas las personas, pero en especial los hombres, pareciera que reciben un doctorado honoris causa en sexualidad humana, ¿no? Y ya tienen que ser especialistas y saber absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, por lo general hay miedo, hay angustia, porque no puedo preguntar. Y si lo pregunto, lo hago mediante broma o lo busco en páginas de dudosa procedencia. Entonces, muchas veces la información que tengo, pues, no es la correcta, ¿no? Entonces sí creo que es esa parte de permitirse preguntar, el hablar del tema, y también esta parte en cuanto a la sexualidad, pues hablarlo en pareja o las parejas que tengan, ¿no? Pues bueno, ya me están haciendo señas de que adiós, así es que se nos está acabando el tiempo. Y pues les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros esta tarde en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros cuando gusten a través de nuestras redes sociales o bien vía telefónica. Nuestro teléfono es el 664-687-4820 en horarios y días hábiles. Les agradecemos su atención y les recordamos que estamos en plena campaña de Promesa Avon, atendiendo a mujeres con cáncer de mama. Si quieren alguno de los servicios que ofrecemos y que son gratuitos, pueden también ponerse en contacto con nosotros para poder apoyar también a mujeres en todo el estado de Baja California. Muchas gracias y hasta la próxima semana.